Hola, buenas tardes, noches. Es un placer tenerlas y tenerlos de nuevo en este conversatorio de Soy Menopower. Este va a ser nuestro último conversatorio del año por una razón, porque ya todo el mundo inicia novenas y todo el mundo está en versión más festividades que unirse a los conversatorios, pero igual seguiremos activas en la comunidad y tenemos ya planeado un súper calendario para el próximo año con temas muy interesantes de conversatorios que sin duda van a seguir complementando todo el proceso que hemos venido aprendiendo. Y hoy tengo el placer de tener al doctor Carlos Pérez. Muchos de ustedes ya lo han conocido, ya igual lo voy a volver a presentar por quienes no lo conocen. El doctor Carlos Pérez es un médico con una de las mayores experiencias en el campo de la menopausia en Colombia. Como lo dije también la primera vez que lo presenté, un excelente profesional, súper comprometido con la salud de la mujer y un súper ser humano. El doctor Carlos Pérez es ginecólogo egresado de la Universidad Militar en Bogotá, hizo endocrinología ginecológica en la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Él es expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia. Es miembro internacional del Society for Clinical Densitometry, que precisamente esta era una parte que iba a decir, es especialista en densitometría clínica, por eso todo nuestro tema de hueso, osteoporosis en el día de hoy. Densitometrista clínico certificado por la International Society for Clinical Densitometry, me costó, presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Osteoporosis. No sé si olvidé algo más. Primero, bienvenido y segundo, por favor, dime si olvidé alguno de esos títulos tan importantes que obviamente lo que nos muestran acá es la experiencia que tú has tenido en todos estos temas relacionados con la mujer. Sandrita, buenas noches y buenas noches para todos los que están aquí en este conversatorio. Y no, creo que lo que dijiste es suficiente para el tema que vamos a tratar hoy, para lo que hemos venido tratando, que como muy bien lo has dicho, el dedicarle tiempo a todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer es algo muy valioso, es muy importante y obviamente pues es a lo que nos dedicamos con pasión y con entrega con el fin de que podamos tener nosotros una tercera edad mucho más tranquila si comenzamos a verla desde estos primeros cambios hormonales que se dan, como lo hemos dicho varias veces, por encima de los 40 años. Muy bien, y muchísimas gracias. Y también para quienes no sepan, Soy Menopower tiene un súper asesor científico que obviamente revisa el contenido que sale y precisamente ese es Carlos Pérez, porque uno de los elementos más importantes que nosotros queremos realmente es la confianza que ustedes puedan tener en la información y que ustedes realmente sepan que lo que Soy Menopower está transmitiendo y lo que se transmite en la comunidad, lo que se transmite en las redes, lo que se transmite en los conversatorios, es información en la cual ustedes pueden confiar para la toma de decisiones. Yo creo que no hay nada mejor que poder uno tomar decisiones informadas. Y ahora vamos a un tema fundamental, un tema al cual no le prestamos tanta atención, yo creo que muchos, y es porque no se ven. Nosotros nos fijamos en lo que pasa con nuestra piel, en lo que pasa con nuestro peso, inclusive somos mucho más conscientes de los músculos porque podemos ver o si estamos flácidos o si el músculo ya se ve. Pero los huesos, llamémoslo que son invisibles de alguna manera para nosotros hasta que no tenemos una situación. Y ya acá quiero iniciar con una pregunta, si es cierto que la pérdida ósea no duele ni avisa hasta que hay una fractura o hasta que ya hay un problema serio, porque es un tema urgente hoy, o sea, porque es un tema al que le debamos prestar atención, así nos sintamos bien. Pues mira, yo pienso que todo radica en que nunca de verdad le paramos bola a los huesos. Y digo nunca es porque los huesos
comenzamos nosotros a ser parte de esa formación desde que somos unos embriones, unos fetos, ¿cierto? Ahí comenzamos nosotros cómo alimentamos a nuestra madre gestante, cómo nos comportamos en ese embarazo, cómo nos comportamos después en una lactancia, esa adolescencia, cómo la vamos a llevar nosotras como mujer, si no estamos o no cuidando los huesos. Y desafortunadamente, tú lo has dicho, la osteoporosis es una enfermedad que no duele y su primer grito, desafortunadamente, es una fractura de cadera. Entonces, cuando ya tenemos una fractura de cadera por osteoporosis, pues son casos ya alarmantes y donde si miramos las estadísticas encontramos nosotros que la gente se muere más por una fractura de cadera que por un infarto o por un cáncer de seno. Y sin embargo no somos conscientes de la importancia que tenemos que darle al hueso. La mayoría de gente mayor que tenga una fractura de cadera son pacientes que van a terminar acostados en una cama con unas cirugías invasivas importantes, que son las que más liberan trombos, son las que más complican con obesidad y son las que llevan a que nuestros pacientes terminen haciendo infartos o trombos y es de las partes que complica la osteoporosis, una fractura de cadera. Wow. Creo que eso es un tema que tenemos que entender obviamente mucho más porque como tú dices, si pensamos en que los adultos mayores en una caída tenemos el susto de que puedan llegar a fracturarse la cadera, pero no pensamos en qué cosas podemos hacer desde ya para que eso no suceda y en todas las implicaciones que tiene el hueso en nuestra salud. Y cuéntanos dentro de este proceso, voy a decirlo humildemente de ignorancia sobre el hueso. O sea, es una estructura estática, es una estructura viva. O sea, ¿qué pasa con el hueso? O sea, no sé, es el hueso, crecemos y cuando ya crecemos nada más pasa con el hueso, cómo se alimenta, qué pasa? Cuéntanos un poco al respecto. El hueso es dinámico, o sea, el hueso, tú en cada 10 años estás haciendo un recambio total de tus huesos. O sea, aquellas mujeres que nos acompañan hoy que tienen 50 años han cambiado 5 veces sus huesos ya. Entonces, es algo importante primero entender que el hueso en un proceso que se llama formación y reabsorción, diariamente está haciendo eso y en una báscula, siempre está muy estable. Tú te comes el hueso y formas hueso y eso es lo que hace que el hueso sea vivo y al mismo tiempo hace que el hueso sea un hueso maleable. Aquí viene otra parte donde a veces dicen, no, es que los tratamientos de la osteoporosis llevan a que los huesos se fracturen más fácil. Es gran parte de lo que tenemos que tener en cuenta porque si uno no logra tener un buen equilibrio en lo que es formar y reabsorber hueso, el hueso se puede cristalizar, volvemos a poner unos huesos muy rígidos. Recordemos nosotros que el hueso tiene que tener la capacidad de soportar un golpe, ¿cierto? De soportar una torcedura. No puede ser una estructura rígida como un vidrio que tú lo tratas de doblar y lo rompes. No puede ser algo tan fuerte como un hierro, porque sencillamente no te va a permitir amortiguar los golpes cuando caes, sino va a terminar haciendo daño en otra parte. Entonces el hueso tiene que ser dinámico, el hueso tiene que tener una estructura que, basado en algo que se llama las trabéculas, para aquellos que en algún momento alcanzaron a conocer la famosa piedra pómex o el estropajo, cuando ustedes lo miran a trasluz, ese es un hueso, ¿sí? Es un hueso que está lleno como de huequitos chiquitos, chiquitos. Ese es el hueso y esas trabéculas son las que hacen que cuando uno tenga golpes o cuando uno se tuerza un brazo o alguna cosa, haga que esas trabéculas jueguen un papel importante. Algunas se fracturarán, pero se remodelan y salen de las microfracturas, pero es parte del proceso biológico de esa unidad tan importante en el hueso, que es la fisiología de formar y reabsorber hueso, donde funcionan muchas cosas. Funciona alimentación, funciona vitaminas, funciona ejercicio, una cantidad de puntos que podemos ir analizándolos ahora más adelante, pero donde logramos nosotros impactar positivamente
muchas de las causas que, si las vemos al contrario, producen osteoporosis, las podemos impactar positivamente para prevenir la osteoporosis. Entonces, nada, entender el hueso como eso, como un órgano vivo que se está remodelando a diario. Y dato importante que le dije desde el principio, que cada 10 años cambiamos nuestros huesos, que va al final Es- con lo que muchas veces le pregunta a la gente a uno, ¿no? Le dice, o sea que ya tengo osteoporosis, no hay nada que hacer. No, claro que sí, remodelamos hueso cada 10 años. O sea, sí es posible volver a tener un hueso nuevamente sano, pero detectándolo a tiempo, ojalá trabajando mucho antes de que hagamos un dato importante que es la osteopenia o la densidad ósea baja. Ojalá podamos trabajar desde antes de eso para que sea mucho más fácil recuperar un hueso que está maltratado desde, si lo podemos decir, desde el mismo embarazo, donde de pronto esta mamá fue una mamá que se excedió en dietas, fue una mamá que no toleró los lácteos, fue una mamá que recibió múltiples medicamentos y el producto es un bebecito que de pronto tiene esos huesos ya maltratados in útero y arranca en un déficit toda la capacidad de su vida. Bueno, y esos son temas en los que vamos a ir explorando en esta conversación para que nos cuentes algunos de esos términos que seguramente la mayoría no conocemos. Y bueno, y más que conocerlos, es entender cómo, qué es lo que tenemos que cuidar y por otro lado, cuáles son esas cosas que definitivamente nos pueden ayudar a tener ese hueso en una forma sana. Pero yo sí tengo una duda. Cuando tú dices que el hueso, bueno, digamos, cambia cada 10 años. ¿Qué significa que el hueso cambie? O sea, el hueso sigue o sea, o de alguna manera los huesos se alargan también, se acortan. Cuando comienza un proceso de vejez, uno ve que las personas reducen su tamaño. Eso es porque los huesos se puedan llegar a reducir. ¿Qué significa realmente que el hueso cambie? ¿Cambia su estructura? ¿Cambia su interior? O sea, sin entrar muy a profundidad, pero como para que entendamos El, qué el hueso, significa eso. el hueso es una molécula que, como he dicho, funciona con formación y resorción. ¿Qué es resorción? Resorción es como devolvámonos nuevamente en la historia a los famosos Pac-Man que veíamos nosotros en los juegos de televisión, donde iba un muñequito que se iba comiendo todas las cosas, ¿cierto? Esa es la parte de las células del hueso, ¿cierto? Que estaba por los osteoclastos y osteoblastos. Unos reabsorben hueso y otros forman hueso, pero son como ese Pac-Man que se van comiendo todo el hueso y el otro va formando hueso rápido, ¿sí? Entonces, ese equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos, que es lo que me va a dar el equilibrio entre formación y resorción ósea, es la molécula que se daña en patologías diversas o en situaciones como la menopausia. Entonces, es importante entender que ese equilibrio entre esas dos células importantes del hueso, de formar hueso y de reabsorber hueso, tiene que estar muy bien alineada, porque lo que hacen los medicamentos al final básicamente es eso, es o frenar este que está comiendo mucho hueso o acelerar el que está formando más hueso. Y en eso hacemos nosotros que el hueso sea dinámico. Por eso en la menopausia, cuando uno ve las curvas de pérdida de hueso, uno ve que apenas llegamos a la menopausia, se cae de una vez la curva de hueso. Se dice, no, pero yo estaba muy bien de mis huesos y de pronto me hicieron una densitometría y ahora tengo ya baja masa ósea. Y eso fue hace un año y en este año me dicen que ya tengo osteoporosis. ¿Por qué? Porque el estrógeno es el mayor antirresortivo que hay, es el que más bloquea ese Pac-Man que se está comiendo el hueso. Entonces, cuando se acaba el estrógeno, se disparan a comerse el hueso, por eso se llama que la menopausia es una entidad de perdedoras rápidas de densidad mineral ósea, porque la curva viene bien y de pronto se cae apenas el estrógeno desaparece. Y pasa lo contrario también, cuando iniciamos nuestra terapia de reemplazo hormonal, vemos cómo esta curva de densitometría otra vez comienza a aumentar. Lo que tú decías de por qué vamos perdiendo estatura tiene que ver con varios factores. Un factor importante es, acuérdate que los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Aquí en la columna, descansan
sobre unos anillos que son, llamémoslo, fibrosos, como unos discos, que son los que van a permitir que cada cuerpo vertebral gire sobre ese cuerpo vertebral. Esos cilindritos se pueden ir acabando y es lo que terminamos haciendo como la artrosis cuando pegan ya hueso con hueso, por un lado, o lo otro es esos cuerpos vertebrales que cuando tú lo ves que son como una partecita más gruesa y tienen como unas alitas a los lados, esa partecita gruesa, si tú la miras a trasluz o la miras en un microscopio, vas a ver todas las trabéculas, lo que hablábamos del estropajo, las vas a ver ahí. Entonces, Ujú. a medida que entramos en baja masa ósea, esos cuerpos vertebrales se van fracturando de a poquito. Se van fracturando y los cuerpos vertebrales se van achicando, que es otra de las cosas que toca tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todos los nervios vienen de aquí arriba, bajan por la mitad de la columna y van saliendo por los lados. Entonces salen para los hombros, salen para el corazón, salen para los pulmones, salen para el intestino, salen para la cadera, salen para las piernas. Y si en ese pedacito por donde salen se desgasta mucho ese disco intervertebral o se fractura mucho ese cuerpo vertebral, vienen las compresiones de esos nervios que salen. Y son los dolores referidos, ¿cierto? Donde dicen, estornudé, tuve una gripa durísima, estornudé y quedé con un dolor de espalda que se me va como hacia el brazo, se me va hacia la pierna. Y cuando uno pide una radiografía de columna, va a encontrar una fractura del cuerpo vertebral que puede estar en un momento dado comprimiendo alguno de esos nervios que están saliendo. Entonces, es de las partes de entender muy bien que así como le damos importancia a muchísimas otras partes del cuerpo, y lo digo jocosamente, debemos pararle bolas al chasis. El chasis son los huesos. El carro puede ser divino, pero si tiene el chasis torcido, olvídate. Se come las llantas, los frenos no le funcionan igual, se ve chueco, ¿cierto? Es más fácil que hagan un accidente si el chasis está torcido. Aquí es lo mismo, si nosotros tenemos nuestro chasis, nuestro esqueleto en malas condiciones, vamos a tener mayor capacidad de hacer enfermedades a futuro. La cual es la más importante, ahora que hablamos, ya hablamos de las fracturas de cadera, otra importantísima es las condiciones pulmonares del adulto mayor. Tú decías que se van volviendo más chiquitos, ¿cierto? Y las abuelitas las ven uno cada vez más chiquitas, pero resulta que lo otro crece, el abdomen crece, ¿cierto? Nos vamos volviendo más gorditos y más gorditos, pero la caja donde estamos se va achicando. Y ese abdomen me va empujando el pulmón cada vez más hacia arriba. Entonces vienen los problemas respiratorios, ¿cierto? Las apneas del sueño, el tener que usar el CPAP para dormir. O sea, una cantidad de cosas que no es nada más que el reflejo de una capacidad abdominal que disminuye y por ende disminuye la capacidad pulmonar. Entonces, son muchas las circunstancias en donde volvemos a lo mismo. Parémosle bolas a nuestros huesitos, parémosle bolas a nuestro chasis, tratémoslo bien y tratémoslo bien con lo que voy a decir ahorita, no se me desanimen. Tratémoslo bien, es que tenemos que tratarlo desde chiquitas, porque hablemos un poquitico de un tema importante o un término que de pronto lo han oído, que es lo que se llama el pico de masa ósea. ¿Qué es el pico de masa ósea? El pico de masa ósea, como su nombre lo dice, es el pico, es lo máximo de masa ósea que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y esto cuándo se logra? Desafortunadamente, entre los 20 y los 30 años. O sea, el que ya no tuvo buen pico de masa ósea ahí, arrancó mal. Yo siempre hago la comparación con un banco, ¿cierto? Si tenemos unos ahorros para nuestra vejez y el chance que nos dan de acumular o de hacer crecer este saldo es hasta los 30 años. Si no lo hicimos, vamos a tener muy poquita capacidad de dinero al final. Trasladémoslo a hueso. Imagínense en una gráfica donde uno dice el pico de masa ósea está aquí arriba, es lo máximo. Viene la menopausia con lo que les decía que comenzamos a perder densidad mineral ósea y esa densidad comienza a bajar hasta que llegamos a la osteoporosis y a las fracturas.
Pero si este pico de masa ósea no está aquí, sino que yo llegué aquí, esta va a caer aquí, pero esta me va a caer aquí. Entonces, hay que trabajar mucho en esto y esto lo decimos siempre porque si tenemos nosotros hijas pequeñas, si tenemos nosotros nietas, debemos comenzar a insistir en que tengamos un buen pico de masa ósea para que tengamos una buena prevención de osteopenia y de osteoporosis en el futuro. Y ahí comenzamos a ver nosotros qué sucede con ese pico de masa ósea, cómo lo dañamos nosotros, ¿cierto? Que uno dice, pero es que es una etapa muy cortica, de los 20 y no ni a los 30, es como hasta los 27 años. Dice uno, es un periodo muy cortico para tener mis ahorros y si ya no lo logré, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, no, ya tengo que comenzar a reponerlo, esta densidad mineral ósea en el tiempo y lograrlo sacar adelante. Pero educación para las niñas que están dependiendo de nosotros, llámese hijas o llámese nietas o hijas de amigas también, es decirle a uno, busquemos ese pico de masa ósea, ejercitemos el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio para el hueso? El ejercicio de impacto. La natación es muy buena, pero no para el hueso. No le hace daño, pero no me sirve para el hueso. ¿Por qué? Porque esas células que hablábamos de osteoblasto y osteoclasto se estimulan con el golpe. Entonces, me sirve que trotar, brincar, bailar, ¿cierto? Todo lo que implique fricción y implique golpe. Y Entonces, hagamos ese tipo de eso que implica golpe, discúlpame que te interrumpa, porque voy a comenzar a centrarlo en esta generación que podemos hacer. Y ese es el ejercicio que también se recomienda para el músculo, o sea, perdón, para el músculo no, ¿se recomienda para nosotras o es diferente? ¿O ese ejercicio de impacto se recomienda para esas personas jóvenes que están antes de los 27 años y para que puedan llegar a ese pico se llama pico de masa ósea, masa ósea? pico de masa ósea que tú estabas mencionando, o eso aplica para todas? Para todas, Ok, para todas. Incluso ya cuando hablemos un poquitico más adelante de tratamiento, la recomendación es esa, ejercicio de impacto. Y ahí ok. trabajamos, primero, eso, ¿cierto? Segundo, dietas, dietas en productos que me aporten calcio. Cada vez vemos con más frecuencia la intolerancia a los lácteos en pacientes jóvenes, ¿cierto? Dicen, Ujú. no, yo no puedo comerme nada lácteo. Dice uno, bueno, entonces busquemos algo más que me dé aporte de calcio, ¿cierto? Busquemos entonces vegetales, busquemos productos secos, que en esto, como hablaba el doctor Villamil la semana pasada, nos puede orientar más de qué nos va a dar calcio, que no sea a base de leche nomás, y comenzar a ver qué más nos puede suplir. Un gran formador de masa ósea, ¿cuál es? La vitamina D. ¿Sí? Entonces Ujú. dice uno, bueno, pero es que resulta que yo, donde vivo, tengo muy buen aporte de sol, pero entonces dice uno, bueno, ¿y cómo estás tomando ese sol? No, bien, o sea, yo salgo todas las mañanas a caminar, eso sí, para que no se me noten eh, los cambios en la piel, entonces me echo bloqueador por todos lados, me pongo un buen sombrero y para que no me salgan pecas en las manos, entonces me pongo unos buenos guantecitos y salgo. No estamos haciendo nada. Esa vitamina D no está llegando a ningún lado, ¿sí? Entonces dice uno, perfecto, miremos a ver cómo está la vitamina D. Cada vez encontramos más deficiencia de vitamina D. Dicen que por los mismos alimentos, dicen que por todo lo que es el hueco de la capa de ozono, dicen que porque la piel como tal ya no metaboliza de la misma forma la vitamina D. Y si nos trasladamos a nuestra etapa perimenopausia y menopausia, la vitamina D se absorbe en el estómago y la capacidad de absorción del estómago disminuye en la menopausia. Entonces vamos a tener menos absorción también de vitamina D a nivel de
de nuestro sistema digestivo. Entonces, es mirar muy bien qué es lo que nos hace falta en esto. ¿De qué funciona también el hueso? De proteína. Entonces, miremos en nuestra dieta qué tanta proteína estamos eh, ingiriendo nosotros con el fin de que busquemos eh, beneficiar a nuestros huesos en esa formación y en ese equilibrio formación y resorción ósea. Veamos Entonces, qué medicamentos estoy tomando que de pronto no me ayudan. El calcio y la vitamina D necesitan un ambiente ácido para su absorción, ¿cierto? Entonces dice uno, ¿eso qué quiere decir? Dice, no, pues es que yo sufro de una gastritis, entonces yo todos los días me tomo mi esomeprazol o mi lansoprazol o cualquiera de estos inhibidores de bomba que se llaman, con el fin de cambiar el pH del estómago. Entonces ahí estoy afectando la absorción. O dice, no, yo siempre que acabo de desayunar o de almorzar o de comer, siempre me echo un Ditopax o me echo un Tums, ¿cierto? La única función de eso es volver más básico el estómago y estamos buscando no absorber de la misma forma ni el calcio ni la vitamina D. Entonces, es recalcar muy bien y esculcar muy bien nosotros en nuestras pacientes qué están haciendo. Y es muy frecuente encontrar en la consulta automedicaciones de pronto de eso, ¿no? Dicen, no, es que yo ya sé que si tuve una comida muy pesada, con tomarme 12 omeprazoles quedó perfecto, ¿cierto? Pero no te lo estás tomando un mes, no, no, yo ya sé que es así y con eso me ayudo. Entonces, es mirar muy bien eso, mirar qué pasó con el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos, ¿qué es lo que hacen de una u otra forma? Que el pico de estrógenos no sea tan alto para que se dé una ovulación. Si yo estoy bloqueando el pico de estrógeno, estoy atacando de una forma mi estrógeno para la formación de hueso, ¿cierto? Acordémonos que ya les dije que el estrógeno es el que más frena esa pérdida de hueso. Y si lo tenemos bajito por un anticonceptivo, pues obviamente en el largo plazo va a terminar afectando. Si son anticonceptivos de depósito a base de solo progesterona, ¿cierto? Que dicen, no, yo me coloco una inyección de progesterona cada 3 meses. La progesterona lo que hace es dar un ambiente de hipoestrogenismo, o sea, cero estrógenos en el cuerpo, y eso lleva a que tengamos también un maltrato a nuestro hueso desde el punto de vista de estrógenos. Pacientes que han tenido endometriosis y dicen, yo recibí para la endometriosis, pero cuando estaba joven, a los 30, 35 años, me dieron Lupron, análogos de GnRH, y me lo tomé durante 6 meses, me hicieron algo como una menopausia farmacológica. Es una paciente que va a tener una afectación de ese pico de masa ósea. ¿Por qué? Porque maltratamos ese hueso en ese momento, ¿cierto? Entonces, de todas estas cosas malas que le he dicho, que es lo más importante, y lo dije desde el principio, el hueso se regenera cada 10 años. Entonces, lo que hayamos hecho mal, lo podemos regenerar en 10 años, ¿cierto? Podemos volver a tener un hueso totalmente normal si hacemos las cosas como son, si detectamos a tiempo, y por eso a veces les dicen a ustedes, o ven el reporte de la densitometría que dicen, descartar osteoporosis secundarias, ¿cierto? Ya no es una osteoporosis postmenopáusica, sino secundaria. Entonces, donde dice, pero, ¿qué será? Veamos la tiroides, veamos la vitamina D, veamos algo farmacológico que me esté haciendo daño. Y es tratar uno de detectar exactamente qué está pasando para poder actuar y regenerar ese hueso normalmente. entonces, ahora te quiero comenzar a hacer preguntas que vayan hacia... ahora hace un momento me reí porque dije, no, o sea, creo que cada una fue marcando en la Tómalo. lista las preocupaciones. Por ahí dijiste Lupron y yo me hice varios tratamientos de fertilidad, entonces siempre me mandaban eso. Entonces, cada uno fue siendo check y yo dije, oh Dios, preocupación. Entonces, para pasar a la acción y no a la preocupación. Quiero arrancar por algo que tú has mencionado y es la densitometría. Yo creo que nosotros cumplimos 40 años y sabemos que los médicos sí o sí nos comienzan a enviar una mamografía, o sea, hay unos exámenes que son de control que son, pero la densitometría no es algo que sea tan común.
Entonces, ¿desde qué momento deberíamos comenzar a tomarnos la densitometría? ¿Quién no la debería enviar? ¿Qué resultados se ven en la densitometría? ¿Sí? Porque después te quiero preguntar con todo esto que nos has dicho, pues, ¿qué hacemos? Porque pues muchos médicos no se meten en este tema. O sea, tú eres un especialista en el tema de hueso. Entonces, ¿qué hacemos primero? O sea, ¿quién nos debe mandar una densitometría? ¿En qué momento deberíamos tomarnos la primera? Bueno, esa es una pregunta muy importante y con la cual yo he peleado mucho. ¿Por qué? Si uno mira los criterios de la International Society for Clinical Densitometry, que es la que rige a nivel mundial la densitometría clínica, hay unos parámetros muy específicos para pedir densitometría clínica. En este caso que estamos hablando de salud ósea en la perimenopausia y en la menopausia, los puntos son claves, donde tiene que haber una historia clínica muy buena. ¿Qué voy a mirar en esa historia clínica? Pérdida de estatura. ¿Sí? Entonces siempre le decimos a nuestros colegas, tallen a sus pacientes, ¿cierto? Y uno dice, ve, bajaste 2 centímetros en un año. ¿Qué me implica eso? Fracturas de los cuerpos vertebrales, como hablábamos anteriormente. ¿Cómo mido esa densidad mineral ósea? Con una densitometría, ¿cierto? ¿Cuál otra? Mujeres en las cuales dice uno, es una mujer de 40 años que hizo una falla ovárica prematura y entró en menopausia desde ese momento. Entonces es una mujer que va a tener desde los 40 años hasta los 85 años un estado de hipoestrogenismo, que no es lo mismo de la mujer que se le retiró su menstruación a los 55. Entonces es otra indicación de hacerlo. Entonces, ¿por qué digo que yo he peleado mucho con esto? Porque cuando uno va a las EPS y cualquier médico pide una densitometría, le van a decir, pero mire, aquí la Sociedad Internacional dice que no se debe tomar densitometría sino a mujeres por encima de 65 años. Mm. ¿65 ya para qué? ¿Cuánto tiempo hemos perdido de recuperar ese hueso? Si estamos hablando que se renueva cada 10 años y pudimos detectar una pérdida a los 40, llevamos 20 años de pérdida de hueso, que afortunadamente no se nos ha fracturado, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo yo siempre a mis colegas? En la letra chiquita, que es la que uno nunca lee, las indicaciones de densitometría dicen todo esto, ¿sí? 65 años, mujer en extrema delgadez, mujer con antecedentes familiares de osteoporosis, y al final, en la letra chiquita dice, o mujer en la menopausia, donde se tome este como un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces digo, ahí está. ¿Cuál es la principal causa de osteoporosis a nivel mundial? La osteoporosis postmenopáusica. Esa es la más importante. Entonces, ¿cuál es la principal causa de la pérdida de hueso en la menopausia? La falta de estrógenos. Entonces, ahí se puede enganchar uno y decir uno, listo. ¿Por qué le pidió la densitometría? Porque es una mujer que está en la menopausia, está en hipoestrogenismo y aumentan los factores de riesgo de hacer mayor pérdida ósea. ¿Cuándo la debería uno pedir? Yo normalmente siempre le pido a mis pacientes, por encima de los 45 años, le pido la primera, y ahí viene una parte importante. Como no estamos mayor a los 50, son densitometrías que ustedes van a ver que se ve tan raro, esta me la leyeron, y aquí dice Z-score y en esta otra dice T-score, ¿cierto? Donde uno dice, ¿por qué? El T-score se deja para pacientes mayores de 50 años y es donde se va a comparar con mujeres de su misma edad. El Z-score es en pacientes jóvenes que aún tienen menstruación y donde lo vamos a comparar con mujeres que están en las mismas condiciones de salud ósea. Esto me va a dar, donde dice uno, en una tenemos baja densidad mineral ósea o densidad mineral ósea normal de acuerdo a la edad de la paciente, y en el otro me va a dar
cuadros de osteopenia o de osteoporosis. ¿De qué depende esto? De la edad de la paciente y de los valores que uno encuentre. Si uno llega a encontrar unos valores muy elevados del Z-score, es donde uno dice, ojo, tenemos que descartar en esta mujer una causa de osteoporosis secundaria. Y ahí comienza uno a trabajar a esta paciente con otro tipo de estudios. Ok, y tú dijiste, perdóname, que a los 45 le pides esa primera densitometría. ¿Al cuánto tiempo, si la persona no tiene problemas, al cuánto tiempo se le hace una segunda densitometría? Si la densitometría, la primera, está normal, podemos dejar la siguiente densitometría de 3 años. Si por el contrario Bueno, es una densitometría donde ya comenzamos a tener una pérdida importante, debe hacerse al año. Y algo importante, la Sociedad de Densitometría dice, nunca pida una densitometría ósea si no sabe qué va a hacer, porque no hay nada más peligroso que entregarle a una mujer una densitometría donde uno le diga, mira, aquí está la densitometría suya, tiene una osteoporosis. El riesgo de fractura de cadera es altísimo. Esa mujer se le fractura a uno en la esquina. Comienza con miedo para caminar, pierde el equilibrio, o sea, es lo peor que hay. Entonces, estas densitometrías, que uno las encuentre con una densidad mineral ósea baja, tiene uno que actuar. Entonces, decir uno, listo, tenemos esto, miremos a ver si es si alimentación, miremos si es de proteína, miremos si es de ejercicio, miremos si es hormonal, y de acuerdo a eso comenzar a manejarla. Cuando estamos en osteopenia, si ya llegamos a una osteoporosis, ¿qué es las cosas osteopenia y ya cambian. qué es osteopenia y qué es Ok, osteoporosis? O sea, ¿cuál es la diferencia? cuando uno mira una densitometría, hay un punto de quiebre que es -2.5, ¿cierto? ¿Qué es -2.5? Es el sitio donde nosotros hacemos el quiebre para hablar de que una mujer tiene osteopenia o que una mujer tiene osteoporosis. ¿Qué es osteopenia? Osteopenia es baja masa ósea sin llegar al umbral del -2.5. Y osteoporosis es aquella mujer que ya está por debajo del -2.5 en densidad mineral ósea, que se traduce en otra serie de datos. Entonces, en la densitometría, si uno tiene la capacidad de mirar la calidad del hueso, que es una cosa que ven ustedes de pronto en el reporte de densitometría, que es el TBS, que es el Bone Trabecular Score, que mira uno cómo está esas trabéculas dentro del hueso, cómo se están formando, ¿cierto? Porque tú dices, no, estoy formando buen hueso. Mentiras, a veces lo mide uno y dice, no, el hueso que está haciendo es puras babitas, ese huesito no me va a servir para nada, tenemos que fortalecerlo. Entonces, Ujú. basado en eso, dice uno, si es una paciente osteopénica, o sea, que aún no ha llegado a la osteoporosis, es una mujer donde uno tiene que reforzar todas las cosas para lograr subir esa densidad mineral ósea y alejarla del -2.5. Si por el contrario es una mujer que ya está en -2.5, o sea, ya ese equilibrio se rompió y ya tenemos más pérdida que formación de hueso, entonces ahí comenzamos a actuar con los medicamentos, donde uno ya dice, dependiendo de muchas características, la edad, la constitución de cada una de las mujeres, ya dice uno, necesitamos formar hueso o necesitamos frenar la pérdida de hueso o necesitamos hacer las dos cosas, formar y frenar. Y depende de la edad de la paciente, del poder adquisitivo no económico, sino de los medicamentos, que comiencen un medicamento y resulta que no le metamos política a esto, pero que de pronto dijeron, no, qué pena, pero ya no lo dejamos importar y le toca volver a lo básico y lo básico es algo que no es compatible con el medicamento que iniciamos anteriormente. Entonces, todas esas son las alternativas que uno tiene que mirar en el momento de tomar la decisión de definir el manejo con una paciente. Ok, yo quiero decirle a todas las personas que están conectadas en este momento que yo les habilité cámara y les habilité también micrófono. Por si ustedes quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano, pueden abrir sus cámaras si lo quieren. Nos quedan aproximadamente 15 minutos de conversatorio. Yo puedo seguir haciéndole 1000 preguntas que voy a hacer a cada unas como para ir concretando qué es lo que debemos hacer y qué podemos hacer.
pero siéntanse en libertad de levantar su mano para hacer preguntas o si no quieren hablar, las pueden enviar escritas. Bueno, entonces ya tenemos claro que o sea, con la menopausia, definitivamente y con la baja de estrógenos, nuestro hueso va a cambiar, que sí es muy importante la densitometría para nosotros poder saber en qué estado está y que si somos mayores de 45 años es un buen momento para tener una primera densitometría que nos pueda decir cómo estamos, ¿sí? Entonces, eso es una claridad, que ese es el examen con el cual podemos saberlo. Como la mayor parte de las mujeres de esta comunidad son 40 más, ¿sí? O 45 seguramente más. ¿Qué podemos hacer hoy antes de ir a un médico? O sea, ya queremos iniciar y comenzar a cuidar ese hueso que no vemos. Entonces, tú ya nos has dicho varias cosas, pero quisiera que lo pudieras resumir en cuáles son las recomendaciones, más allá de un tema que vamos a hablar seguramente de temas de tratamientos o lo que sea, pero ¿qué podemos hacer nosotras hoy sin pasar por ahora por la densitometría? Lo primero es un buen análisis, ¿cierto? Tener un insight bueno Ujú. donde uno diga, a ver, de acuerdo a lo que yo oí, miremos, ¿cómo fue mi adolescencia? ¿Cierto? Y a esa adolescencia tenemos que meterle cigarrillo, tenemos que meterle alcohol, que son de los tóxicos más potentes también para comer hueso. Entonces dicen, no, yo fui una fumadora empedernida y tomé muchísimo. Listo, veamos a ver. De eso ya no voy a sacarme los cigarrillos que me fumé ni sacarme el alcohol que ingerí. Pero sí mirar causales de posible densidad mineral ósea baja. ¿Cierto? Lo que tú decías. Fue una mujer que tuve endometriosis o tuve manejo de infertilidad y recibí hormonas. Entonces, pues, se le ha adaptado mi hueso en eso. Fui una mujer de pronto que hice dietas excesivas y logré bajar en una dieta 15 kilos. Ahí maltraté también mis huesos. Eh, no consumo ningún producto lácteo. Es más, de pronto soy hasta un poquito más vegana. Entonces, tampoco consumo proteína animal, ¿cierto? Mm, y adicionalmente, soy una mujer más bien sedentaria, ¿sí? Entonces, ese insight tengo que hacerle, decir, sí, yo soy una mujer definitivamente que tengo riesgo de hacer esto. Ah, y se me olvidaba otra. Y tengo una marca importantísima de antecedente familiar de mi mamá, que fue una osteoporótica importante. Osteoporosis, se fracturó la cadera. Mi mamá tuvo osteoporosis, se fracturó la cadera. Mi tía tuvo osteoporosis, se fracturó la cadera. Mi tío tiene osteoporosis. O sea, es un gen familiar donde yo digo, ojo, y esto, y lo digo también porque para nosotros los hombres también existe esto, ¿no? También nos da la osteoporosis. Entonces, es primero ese análisis. Después de que uno haga el análisis, dice, listo, de esto, lo pasado no lo puedo cambiar, pero hoy, ¿qué puedo comenzar a cambiar? Listo, comencemos a cambiar la parte de ejercicio. Ya sé que tengo que hacer ejercicio de impacto, no es solo cardio. Bueno, comencemos a hacer caminatas largas, ¿cierto? Donde sencillamente yo logre tener impacto cada vez que camine y eso estimula la formación de hueso. Revisemos mi alimentación, entonces hagamos un aumento en la proteína. Si soy intolerante a la parte de la leche, busquemos alternativas que me den calcio. Ayudémonos mirando nuestros niveles de vitamina D, comencemos a recuperarlo. Mm, y eliminemos los tóxicos que tengamos, ¿cierto? Si aún sigo fumando, tratemos de eliminarlo. Si soy consumidora de alcohol, el vino, digamos que no es que sea el mejor, pero pues el vino es de los que menos daño hace, tiene más beneficio cardiovascular, pero si soy de alcohol fuerte, tratar también de evitarlo. Si soy de las que hago consumo arbitrario de antiácidos, es mejor que
un gastroenterólogo me haga una endoscopia y me diga, tomemos 3 meses este medicamento y suspendarlo. O sea, es conocer lo que hemos hablado de factores de riesgo para desarrollar una baja masa ósea y comenzar a manejarlo desde ahorita. Ya una vez tengamos nosotros diagnóstico, o sea, que tengamos una densitometría en nuestras manos y esa densitometría me diga, ojo, Carlos, mire que esta señora tiene una osteoporosis importantísima. Y aquí hay un parámetro importante. La osteoporosis es en todo el cuerpo. Esto no es que la densitometría dice, no, la columna me salió bien, pero la cadera tengo osteoporosis. No, la osteoporosis es en todo el cuerpo. O sea, el diagnóstico final es de todo el cuerpo. ¿Qué mira uno? Y uno dice, ojo, esta mujer tiene más riesgo, pensando en los medicamentos que le voy a dar, tiene más riesgo de hacer una fractura de cadera que una fractura vertebral. Pero la Carlos, osteoporosis es en todo el cuerpo. estamos perdiendo tu señal. Desde hace un tiempo yo te estoy viendo en versión distorsionada. Eh, no sé si hay algo donde, pero ya esto último sí se te escucha distorsionado, algo en la red. A ver, miramos. Me voy a cambiar eso. Bueno, mientras Carlos se conecta, porque acá al decirle esto creo que se nos desconectó un segundo. Bueno, acá está ya. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. O es muy claro o es muy confuso, que no hay preguntas. Bueno, esperemos un segundo, que él ya se pueda volver a conectar. Ok, gracias Andrea. Tú acá estás preguntando y ya lo podemos transmitir que tu tía, bueno, ya se lo transmitimos. Estás en mute. Ahí, mejoró. Sí, muchísimo. Perfecto. Bueno, y perdón que te corté tu idea. ¿En qué íbamos? Ya Es olvidamos que en se nos qué iba, olvidan, ¿no?, las qué iba la cosas. idea. Sí. Perdón, la niebla mental por acá. Para poderse cerrar el tema, yo te quiero hacer una pregunta. Alguien nos pregunta que uno de sus familiares tiene osteoporosis y le encanta tomar Tums, porque es que tú hablas de cosas que son muy del día a día de lo que hacemos. Es mejor que no los tome, o sea, con esto que tú nos estás diciendo, es una mujer ya a partir de los 40 y algo o siempre debería reducir el consumo de antiácidos. O sea, lo más importante es saber por qué los está consumiendo. Ujú. ¿Sí? O sea, lo que les decía es una valoración por el gastroenterólogo y saber qué tiene. Si el gastroenterólogo dice, no, lo que tiene es reflujo, sí, muy seguramente tendrá que tomarlo y tendrá que aumentar otras cosas para mejorar su aporte de calcio al hueso, ¿cierto? Pero no quedarse con que es que yo siempre me lo tomo porque me caen mal las comidas, porque podemos estar ocultando alguna patología importante también gástrica, ¿cierto? Ahora que toda la parte del Helicobacter que está otra vez en boga, terminemos haciendo una úlcera o una lesión precancerosa y tapándola nosotros todo el día echándole antiácidos, pues tampoco es bueno. Entonces, lo más importante, tener diagnóstico. ¿Por qué la estoy tomando? ¿Cierto? Porque esa sí es la parte la más fácil es esa. Recomendar un TUMS, recomendar un esomeprazol,
y es lo que nos puede llevar a mitigar alguna condición de base que estemos ocultando. Ok, bueno, ya nos quedan pocos minutos y yo te quiero hacer una pregunta de cierre. Y es en el momento que esa densitometría se haga, que estoy segura que muchas nos vamos a hacer esa densitometría, em, y supongamos que en algún caso se ve que hay osteopenia o que hay osteoporosis, y con todo lo que nos has dicho, que era una excelente noticia que el hueso, la palabra no es regenera, Recambia. recambia, pero adicionalmente, si me voy a la parte no tan buena y es toda la historia de lo que hemos hecho, de lo que hemos tomado, de los medicamentos, de todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede revertir un proceso de osteopenia o de osteoporosis detectado a los 40 y algo, a los 50 y algo, a los 60 y algo o no? Sí, sí, la buena noticia es esa. Sí se puede volver a un hueso sano. Sí podemos salir de la curva de riesgo de fractura y sí podemos recuperar la salud de ese hueso. ¿Qué es lo importante en esto? Todo lo que hemos hablado, o sea, hacer cambios correctivos en muchas cosas y si ya esa balanza que hablábamos de formación y resorción está muy dañada, es donde entramos a funcionar nosotros con los medicamentos, ¿cierto? Donde uno dice Ujú. necesitamos frenar la pérdida o necesitamos acelerar la formación de hueso o necesitamos las dos cosas, ¿cierto? Ya tenemos, digamos, medicamentos que pueden hacer las dos cosas. Que todo el mundo diría, uy, no, yo me prefiero colocar entonces ese, freno y formo Ujú. hueso rápido, pero depende de la edad. ¿Por qué? Porque hay un medicamento que tú lo puedes usar hasta 10 años, hay otro medicamento que lo usas 3 años y hay otro medicamento que solo lo puedes usar 1 o 2 años. Entonces, si yo a una mujer de 45 años le coloco el de 1 o 2 años, cuando esta mujer tenga 70 años no tengo que darle, Ok. ¿sí? Entonces depende mucho de la condición. Igual, si tengo una mujer 50 años, pongámosle, con una salud ósea súper deteriorada y el riesgo de fractura y de mortalidad es alto, no importa, le coloco el que entre comillas es para paciente mayor, no importa, se lo coloco. Necesito sacarla rápido de esa curva de riesgo de fractura. Entonces, es una parte muy importante donde se analizan varios factores. Y aquí hay algo importante, de pronto, antes de que nos quede fuera de esto, y es la famosa osteonecrosis de mandíbula, que muchas no lo han preguntado por aquí, pero muchas lo hablan, cuando les mandan el tratamiento para la osteoporosis, que dicen, no, es que eso me va a tumbar los dientes, es que eso me va a ocasionar que se me caiga la mandíbula, ¿cierto? Una cantidad de cosas, y el mismo odontólogo les aplaude eso, es donde dice, uy, eso no se coloque ese tratamiento para la osteoporosis porque eso le van a acabar todas las muelas y no sé qué. La osteonecrosis de mandíbula es una condición que se presenta con el manejo de los antirresortivos para manejo de la osteoporosis. Se presenta en una estadística mínima. Estamos hablando de un caso en 1 millón. Lo que pasa es que si tú eres ese millón, Sandrita, pues, ¿cierto? Sí. Entonces hay que Ajá. hablarlo, ¿sí? Pero vamos a lo mismo. De ese millón de mujeres con osteoporosis, ¿cuántas me pueden hacer osteonecrosis de mandíbula y cuántas sí se me pueden fracturar de la cadera? Ujú. Entonces, ahí viene Sí. la parte importante. Tenemos un diagnóstico hoy de osteoporosis. El diagnóstico se hizo hoy, pero ojo, ¿desde cuándo estamos hablando que viene la pérdida? De pronto desde el pico de masa ósea, llevamos 30 años perdiendo hueso. Entonces, no hay urgencia. Estudiemos muy bien. Si sabemos que puede haber un riesgo en odontología, vamos primero al odontólogo, que nos hagan una buena profilaxis, que me tienen que hacer 2, 3 implantes, hágase los implantes primero. Después de que ya el odontólogo me diga, Carlos, se cicatrizó la mandíbula, no hay ningún problema, arrancamos tratamiento de osteoporosis. Viene lo otro, ¿cierto? Yo estaba muy bien, arranqué tratamiento de osteoporosis y me fui a comer huesitos de marrano y me rompí un diente, una muela y me tienen que hacer
una exodoncia o me tienen que colocar un implante o lo que sea, pues si ya estamos con tratamiento de osteoporosis, no hay nada que hacer, Ujú. toca atenderla y jugárnosla de que el riesgo va a ser 1 en 1 millón. Con otras condiciones, ¿cuáles mujeres son las más propensas a hacer la osteonecrosis de mandíbula? Mujeres desnutridas, mujeres con tratamiento de cáncer, mujeres con falta de varias piezas dentales, mujeres con un aseo dental malo. Entonces son unas condiciones muy específicas en las cuales uno dice, veamos si sí o no, tomamos la decisión de hacer el tratamiento o si primero nos la jugamos a que le hagan todo el tratamiento de odontología o no. Yo siempre sello las cosas con el ejemplo. Para los que no saben mi historia, yo estuve en quimioterapia por una condición de una enfermedad. Hice una osteoporosis importante por la quimioterapia. Entre comillas, estaba contraindicado para un medicamento porque tenía paciente con quimioterapia, paciente con bajo peso. El riesgo de hacer osteonecrosis existía, pero el riesgo de fracturarme también existía. Nada, voluntariamente tomé la decisión de colocarme el medicamento por 3 años. La última aplicación fue hace 5 años y mi hueso se ha mantenido sano desde la última aplicación. Entonces, a veces hay decisiones donde uno dice, es que he oído tanta cosa y me da tanto miedo. No, a veces hay que tomar decisiones. Si yo me fracturo con una osteoporosis, ¿cómo van a pegar mis huesos? Si mi hueso está poroso por todos lados, ¿cómo va a pegar una prótesis ahí? Entonces no es solamente, como dicen los ortopedistas, no, se fracturó, le hacemos el reemplazo de cadera. Hágale el reemplazo, pero ¿a dónde se lo va a pegar si es que no tiene hueso? Usted trate de Sí. pasarle un tornillo y ese hueso se desbarata. Entonces ahí es donde uno dice, veamos las cosas desde otro punto de vista y tomemos ciertos riesgos, entre comillas, asesorado obviamente por un médico experto en el tema que le diga, el riesgo sí existe y mejor no lo hagamos, oiga, sí, el riesgo existe, pero es el mismo de la población general y corrámoslo, ¿cierto? Te quiero hacer una última pregunta. Primero, muchas gracias por compartirnos tu experiencia personal, porque yo creo que esa experiencia personal, pues obviamente nos da muchas luces de esas decisiones que hay que tomar. Una última pregunta es si a veces no, si uno de los desafíos en la menopausia es encontrar médicos realmente especialistas en menopausia, ¿quién mira nuestros huesos? ¿Sí? Todo ginecólogo está en capacidad de hacerlo. ¿Quién? O sea, por favor, pues, ¿quién sería esa persona apropiada? Arrancamos por nuestro ginecólogo que nos mande a hacer la densitometría. De acuerdo a los resultados, se busca a alguien que haya estudiado densitometría, como tú lo hiciste. ¿Quién es el especialista? O sea, el hueso es del que le gusta el hueso. ¿Qué quiere decir Ujú. eso? Tú vas a encontrar ortopedistas que hacen muy bien osteoporosis y vas a encontrar Ok. ortopedistas que no tienen ni idea de osteoporosis. Ujú. Igual endocrinos, hay endocrinos muy buenos en osteoporosis, pero hay otros que se dedican a tiroides, a diabetes y de hueso, olvídate. Ok. Reumatólogos, lo mismo. Y ginecólogos igual, ginecólogos desafortunadamente, y es de lo que yo también peleo, deberíamos ser muchos más, porque pues nosotros vemos la mujer en todas las etapas de la vida, podemos hacer prevención desde la niñita que recibimos nosotros del parto, ¿sí? Mirar bajo peso al nacer, cosas de estas y comenzar a encasillarla, cuando le damos su primer anticonceptivo. O sea, una cantidad de cosas que como ginecólogo uno debería hacerlo, pero desafortunadamente ginecólogos somos muy pocos. Aquí en Bogotá, si somos tres, no somos cuatro. Ok. Entonces, es difícil. En Bogotá hay un muy buen grupo de endocrinos, un muy buen grupo de reumatólogos y de ortopedistas, y ahora entró un grupo de geriatras también muy buenos, que hacen parte de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, de ACOM, que creo que es una de las tareas que habíamos hablado, Sandrita, de hacer, así como estamos haciendo el listado Sí. de médicos que Ujú. nos manejen bien la menopausia por ciudades, buscar de pronto también por ciudades médicos que Exactamente. manejen osteoporosis y aquí compartimos un directorio bien diseñado para que
quienes estén en Bogotá tengan opciones de asistir a alguno de estos colegas o que los que estén fuera de Bogotá también lo puedan hacer. Perfecto. Y ese tiene que ser un compromiso de poder comenzar a revisar quiénes son esas personas y obviamente en la medida en que también pues los miembros de la comunidad Soy Menopower tengan buenas experiencias, nos vayan compartiendo esas buenas experiencias de médicos, pero sí poder comenzar a identificarlos para que las personas sepan a dónde acudir. Te voy a hacer una pregunta que no lo he hecho en los otros conversatorios, me la hicieron acá y agradezco mucho que me la hayan hecho porque normalmente se me olvida, entonces después lo mando por la comunidad Soy Menopower y es donde te pueden contactar para consulta. Em, yo creo que sí. Bueno, pero obviamente te paso que los datos ahora de... Sí, y lo podemos pasar por la comunidad Soy Menopower. Exacto, para tenerlos ahí. Pero Ujú. ¿qué es lo más importante en esto? Y obviamente, pues, quien ustedes desee tener consulta conmigo, bienvenidas. Pero ¿qué es lo más importante? Y lo digo con la tranquilidad de ustedes que están comenzando una etapa en este momento, donde muchas de las que llegan a mi consulta, lo primero que me dicen es, no, es que mi ginecólogo de toda la vida fue fulanito, él me atendió los partos, él me hacía la citología, él... Tengamos claro esa parte porque ese ginecólogo no es el de esta etapa, ¿sí? Ese ginecólogo es muy bueno en la parte de obstetricia, o sea, yo no hago obstetricia hace 30 años, no atiendo un parto hace 30 años, me dediqué solamente a esto. Entonces, si a mí alguien me dice, no, que quiero que me atienda el parto, qué pena, pero pues, no, soy ginecólogo, pero ya no hago eso. Entonces, muchas veces hablar con el ginecólogo de toda la vida, donde decirle, sí, necesito orientación en la parte de menopausia, y a esto me meto en todos los campos que hemos hablado. Hay muchos ginecólogos que a veces por desconocimiento son los principales autores de que nuestras pacientes no acepten un manejo adecuado de la menopausia, ¿cierto? Muchas le dicen, no, tranquila, quédate tranquila, eso te va a pasar, sigue así y vamos perdiendo, como lo dijimos desde la primera vez que hablamos, vamos perdiendo tiempo valioso de esa ventana de oportunidad de los 10 años donde podemos trabajar en Ujú. todo, todo, cardiovascular, hueso. Entonces, a veces ese ginecólogo que tenemos de toda la vida no es el que nos va a acompañar en esta época. Y lo digo no para que terminen todas conmigo, porque primero, pues no creo que la alcance a atender a todas, sino porque vamos a compartir un directorio bueno, de donde ustedes puedan tener varios ginecólogos que se dediquen a menopausia o que tengan, además de lo que hagan, ¿cierto? Porque habrá ginecólogos que todavía hacen obstetricia, pero les gusta menopausia, están metidos en la asociación de menopausia, para que puedan tener alternativas de, de una visión diferente a lo que es el ginecólogo de toda la vida. Entonces, es Sí. importante eso, ¿no? Importante que pensemos en esta nueva etapa de la vida, cómo vamos a enfocarnos en todo. Y aquí entra todo lo que hemos hablado de terapia de reemplazos, todo lo que hemos hablado de manejo de piel, de manejo de ejercicio, del peso, durante eso, y ahorita de hueso, donde podamos ir haciendo como listica de cada una de las personas que nos puedan colaborar y dar apoyo a cada una de ustedes en la medida que lo necesiten. Sí, ese es un proceso que es dispendioso y en el que nos hemos comprometido, inclusive algunos miembros de la comunidad nos han pasado sus listados de medicina prepagada y pues igual también los pediremos directamente a las medicinas prepagadas para ver en qué casos hay médicos de sus medicinas o hay unos que no están y son consulta particular, pero es poder tener como todo ese abanico porque es una de las preguntas más frecuentes. ¿Quién me atiende? Y creo que todas pasamos por esa misma experiencia, lo que tú estás diciendo, nuestro médico que fue nuestro médico ginecobstetra, no es el médico seguramente para la menopausia, es lo mismo yo creo como los niños pasan del pediatra ya a otro tipo de médicos, entonces, o como tú lo mismo lo dices, o sea, nadie te puede buscar acá para que seas su médico ginecobstetra porque no es tu especialidad. Bueno, entonces... Te agradezco muchísimo este espacio. Nuevamente, yo también les recomiendo a quienes no vieron la primera charla con Carlos, véanla, que fue el primer conversatorio que nosotros hicimos donde se hablan de los 10 años, de esa ventana de oportunidad para poderla entender. Gracias por la participación de cada una de ustedes.
Este video va a quedar colgado en el canal de YouTube de Soy Menopower. Seguramente mañana ya estará colgado y les avisaré en la comunidad. Y no olviden también invitar a las personas que ustedes crean que son sus amigas, conocidas y que están viviendo, comenzando a vivir esta etapa, que están transitándola, que ya han tenido la experiencia, que se unan a la comunidad. Carlos, no sé si tú quieras dar algunas últimas palabras. No, yo creo que lo más importante en esto lo hemos dicho desde el principio. La menopausia es la mejor época de la vida de la mujer bien llevada. Y estamos tratando de hacer eso, tratando de que no se vuelva un tabú, que no le tengamos miedo a la menopausia. Todo lo contrario, así como hace unos años la gente hablaba de, tengo la menopausia, ¿cierto? No, salir a gritarlo, estoy en la menopausia, me siento feliz, no tengo calores, con mi pareja estoy súper bien, que ese es otro tema que vamos a comenzar a tratar el otro año Ujú. cuando nos metamos un poquitico en sexología, que creo que es un tema importante. Por ahí les voy a, bueno, te lo voy a compartir a ti el último artículo que sacaron de sexología en menopausia, que es muy interesante, que ese es algo que podíamos arrancar el otro año de pronto hablando de eso, pero es aprender a vivir esta etapa y disfrutársela al máximo, detectar eh, cualquier cosa que se pueda desencadenar a futuro, ¿cierto? Entonces decir uno, listo, estoy en esto, volvámonos un poquitico de cómplices en que nos tengamos que tomar la densitometría, en que nos tengamos que hacer la mamografía, en que ojalá todas tengan por lo menos una endoscopia a los 50 años, ¿cierto? O sea, muchas cosas que son de prevención que nos van a dar mejor calidad de vida a futuro. Y para eso no quiere decir uno que, ay, que es que entre más exámenes me haga, más vieja me siento. No, todo lo contrario. Si uno tiene su chasis y su carro al día, seguro que va a caminar mucho mejor y le va a ir muy bien en todo. Entonces, nada, la invitación es, como tú decías, volvernos contagiosos con todas las que quieran estar aquí disfrutando como nosotros lo hacemos semanal o quincenalmente, buscando temas que sean atractivos para ustedes. Y nada, feliz Navidad y feliz año para todas. Y ya veremos en el Alcancé a pensar 2026 cómo también nos en, va. alcancé a pensar también en desear ya una feliz Navidad y un feliz año. Lo deseamos en este conversatorio, pero igual seguiremos en contacto en la comunidad transmitiendo esos mensajes. Gracias a las personas que estuvieron conectadas acá en directo. Algo que sabemos todo el tiempo es que son muchos, muchos los que ven después los conversatorios en diferido. Gracias a ustedes. Sé que estamos ya en época donde el villancico ya que casi que está sonando, el buñuelo lo tenemos enfrente, entonces uno se desconecta de este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por el compromiso con ustedes mismas, que es lo más importante. Y un abrazo a todas y gracias por estar conectadas. Bye. Chao, chao.